Jesús nuestra luz. Y bueno, pues quisiera que pudiéramos nosotros en este momento buscar allí en nuestras Biblias, en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 9, y quisiera que pudiéramos darle lectura a los versículos del 1 hasta el 7, y vamos a concentrarnos en la palabra del Señor, que dice así: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Quiero invitarte, amado hermano, amigo, que podamos hacer una oración a nuestro Señor para que Él nos dirija en este tiempo. Bendito Señor Dios Todopoderoso, queremos, Padre mío, darte las gracias por la oportunidad, Padre mío, que nos das de poder estar en este tiempo, Señor, dispuestos a escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos a través de ella recibir el mensaje que tú quieres darnos. Te pido, Señor, que en este momento nos des la oportunidad de que nuestra disposición, Señor, esté totalmente enfocada en ti. Señor, ayúdanos a darte este tiempo, a estar atentos, Señor, y a poder recibir de ti el mensaje, Señor, tal como tu Espíritu Santo lo quiere hablar a nuestros corazones. Te alabamos, Señor, te bendecimos y, Señor, nos ponemos en tus manos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y bueno, pues viendo este inicio de este relato, hoy la verdad quisiera ver todo este capítulo número 9, pero bueno, en este inicio podemos ver acerca del tema de la ceguera, de una persona que era ciega de nacimiento. Y bueno, pues en los tiempos bíblicos era algo que era un poco más común que en estos tiempos, que hubiera personas pues con esta situación de ceguera. Era debido a que no existía mucha higiene, porque pues bueno, el ambiente era diferente totalmente. Había muchísimo brillo en el sol, había también pues mucha blancura en el suelo, y pues había abundancia de polvo. Entonces, bueno, aquellos que en este momento padezcan un poco de su vista, bueno, pues podrán sentirse identificados con que cada uno de estos factores que estoy comentando, pues bueno, son situaciones que realmente nos llegan a afectar cuando estamos pues un poquito delicados de nuestra vista. Y bueno, también una situación que podemos ver aquí cuando le preguntan: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Pues nos refleja también un pensamiento que existía en ese tiempo, y que también en estos tiempos a veces lo tenemos algo pues muy apegado, y es que la gente creía que era herida por Dios por causa de sus pecados. Era algo que pues tenían como una costumbre muy profunda en ese momento. Ahora Jesús en este sentido pues no trata de explicar el porqué del sufrimiento, sino más bien él pues se acerca a las personas que están sufriendo para aliviarlas. Ese es el enfoque de este tema el día de hoy. Y bueno, Dios quiere que nosotros podamos acudir a Él en medio de las situaciones que podamos estar enfrentando, pues saber que quizás no podemos entender por qué es que estamos sufriendo, por qué es que estamos pasando por todo lo que estamos en este momento, pero lo que sí podemos nosotros pues tener la seguridad es que podemos recurrir a Jesús, porque Él quiere aliviarnos. La realidad es que pues en este tiempo existe mucha pues oscuridad, mucha ceguera, en muchos sentidos, no solamente físicamente, también bueno pues en el ámbito de aquellas situaciones que estamos pasando y que no entendemos a ciencia cierta qué sucede.
La realidad es que pues en esta situación de la pandemia nosotros podemos darnos cuenta que pues se desconocen muchas cosas. De pronto salen noticias que dan un informe, pues no sé, de alguna vacuna, que algo pasó con esa vacuna, y al siguiente día sale otra noticia donde dicen que todo va bien, y la verdad es que no tenemos pues la información tal vez real, y eso nos mantiene en una oscuridad en muchos sentidos. La verdad es que pues este enemigo que es el COVID-19 es un enemigo invisible, no podemos verlo, estamos ciegos ante él, nos cuidamos sin saber exactamente en dónde se encuentra, pero considerando que pudiera estar en cualquier lugar, y esa es la manera en que nosotros pues estamos enfrentando esta situación. Por lo tanto pues vienen sentimientos de desamparo, se siente uno a veces un poquito pues inseguro en esta situación, inestable en otros aspectos, pero bueno, finalmente es un gran problema el que estamos enfrentando, pero hay algo todavía mayor, hay algo más difícil que esta oscuridad en medio de este tema, y es precisamente la ceguera espiritual. Esa es la peor ceguera que estamos enfrentando en estos momentos, cuando estamos ciegos espiritualmente. Y esta ceguera espiritual, bueno, pues nos ha traído al mundo, nos ha sumido en la violencia, en la corrupción, en el odio, tantas situaciones que estamos viendo ahora en las noticias, y pues todo eso es producto de nuestra ceguera espiritual. No querer ver, no querer abrir los ojos de nuestra alma a lo que Dios quiere decirnos, a las verdades que el Señor quiere transmitirnos a través de su palabra, y que quiere hablar específicamente en medio de cualquier situación que estemos enfrentando. Entonces yo quiero animarte, amado hermano, a que hoy si tú eres hombre, si tú eres mujer, si tú eres un niño o un joven, pues podamos reconocer e identificar si estamos viviendo sin Dios. Porque esta es la peor ceguera que podemos tener, tratar de llevar este camino, seguir en este camino de la vida sin estar tomados de la mano de Dios. ¿Qué pasa con un hombre que está ciego espiritualmente, que no busca de Dios? ¿Qué pasa con una mujer que no busca del Señor en medio de las circunstancias que está enfrentando, en medio de a veces tener que guiar un hogar, dirigir a los hijos, enfrentar situaciones laborales? ¿Qué nos espera si no buscamos del Señor? ¿Qué pasa si nuestros hijos no están siendo dirigidos a la búsqueda de Dios, a que sus ojos pues también busquen del Señor, y que puedan depender de Dios en medio de cualquier circunstancia por la que estén pasando? Entonces pues la verdad es que este es un tiempo para que nosotros reflexionemos en las bendiciones que es el seguir al Señor, el buscar al Señor, el tener nuestros ojos abiertos para el Señor, de nuestro corazón principalmente. Y bueno, pues ¿cómo podemos salir si nosotros identificamos que nos encontramos en una oscuridad espiritual? ¿Qué podemos hacer cuando detectamos que en este tiempo pues nos hemos desviado, nos hemos tal vez alejado del Señor? Porque esta es una realidad. La pandemia nos ha traído muchas situaciones difíciles, y hay otras que también pudiéramos aprovechar para acercarnos más al Señor. Esto no es algo para alejarnos de Dios. Tenemos la oportunidad, por supuesto, de siempre buscar al Señor, y yo quiero animarte a que tú puedas pues buscarlo con todo tu corazón. Y bueno, pues vamos a ver a través de este pasaje 3 principios que podemos nosotros aprender de este ciego, de este relato de este varón que fue quitada su ceguera por nuestro Señor Jesucristo, fue sanado. Y bueno, pues vamos a ver cómo es que pudiéramos nosotros también aprender de ello para ser sanados en medio de esta situación. Y el primer principio, para sanar de la ceguera espiritual, lo encontramos ahí en los versículos del 8 al 12. Quisiera invitarte a que le podamos darle lectura. Dice: entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían:
Él es. Y otros, a Él se parece. Y Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y aquí me interesa mucho este versículo. Dice, respondió Él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces, algo muy interesante aquí es, y es el primer principio para sanar de nuestra ceguera espiritual, es obedece a Jesús. Obedece al Señor. No sé yo, bueno, en ese momento, ¿qué sentiría este hombre cuando Jesús empezó a untar en sus ojos ese lodo? ¿Cómo es que él empezó a experimentar esa impresión? No sé si tal vez en alguna ocasión le hubieran untado algo, pero en ese momento era Jesús quien estaba haciendo esto y le dio instrucciones muy precisas el Señor Jesús de que fuera al Siloé y se lavara. Y él obedeció. Él hizo lo que tenía que hacer, que Jesús le estaba manifestando. Yo recuerdo en alguna ocasión les comenté pues una experiencia que tuvimos mi esposa y yo hace ya no sé, tal vez más de 15, 16 años, en donde pues tuvimos la oportunidad de tener un carrito y bueno, pues la manera de festejar, de tenerlo, pues fue ir a ver a mis papás. Entonces viajábamos de la Ciudad de México a Guadalajara y pues bueno, en el camino yo pues dije, bueno, traigo el tanque lleno, ¿no? Llené el tanque. Y ya cuando íbamos aproximándonos, porque nosotros tomamos una ruta para ir por León, mi esposa me dice, oye, Arturo, por favor, échale gasolina para que no nos vayamos a quedar sin gasolina. Y yo pues, le dije, no, yo creo que sí llegamos, porque traigo más de medio tanque, un poquito pasadito, y ya estamos en León, pues ya vamos a la mitad del camino, vamos a llegar, no hay problema. Y si no, pues le echo gasolina más adelantito. Bueno, me dijo, está bien. Pues bueno, ya íbamos ahí en el camino. Por cierto, bueno, pues siempre hay muchos mensajes, siempre hay letreros que nos informan, que conduzcas con precaución, pero uno que estuve leyendo constantemente y no me había dado cuenta, era ese que dice obedezca las señales. Y entonces pues empezaba a ver ese letrero, pues yo seguía manejando, cuando de pronto pues me doy cuenta que ya la gasolina iba en un cuarto de tanque. Empecé a preocuparme y entonces le dije a mi esposa, oye, mira, ya hay un cuarto de gasolina y todavía nos falta mucho, a ver si ves algo para echarle gasolina, ¿no? Y pues bueno, íbamos ahí y pasábamos, ninguna gasolinera había en ese entonces en esa carretera. Nos dio la noche, porque ya estábamos centrados en ese momento y la verdad es que pues iba con muchísima angustia. De pronto se enciende el foquito de que ya no hay combustible y pues más la tensión estaba y el letrero obedezca las señales constantemente. Y entonces, bueno, pues llegábamos, divisamos que había un lugar con muchos focos. Dijimos, pues ahí hay una ciudad, vamos, un poblado, seguramente ahí va a haber gasolina. Y pues me salí de la carretera principal y me desvié, según yo, a ese poblado. Llegamos, pero no era un poblado, era un lugar donde estaban gallinas. Y entonces, pues había puros foquitos ahí para darles calor, pero nada de personas. Y bueno, pues tuvimos que regresar y pues todavía con angustia y letrero, obedezca las señales. Y bueno, pues fue un tiempo muy angustiante porque ya era de noche y casi no había muchos coches en ese momento y yo con la presión de ir con mi esposa, del cuidado, de la responsabilidad que tenía. Y la verdad es que pues este letrero de obedezca las señales, créanme que no se me ha olvidado desde entonces y es algo que quiero transmitirte en este momento. Este varón pues obedeció a Dios, él obedeció, él experimentó la sanidad que el Señor hizo en él dejó que el Señor hiciera lo que tenía que hacer, él escuchó las instrucciones de lo que le estaba diciendo y es algo que Dios quiere que tú y yo hagamos.
Dios nos ha dado un hermoso manual para poder nosotros pues escuchar su voz, ver su voluntad, su deseo, su anhelo para nosotros, pero necesitamos leerlo, y no solamente leerlo, hay que obedecerlo, hay que vivir lo que Dios quiere transmitirnos a través de su palabra. Y bueno, pues algo que este varón hizo, pues, obedeció, y pues hubo resultados. Siempre que obedecemos al Señor va a haber un resultado bueno, va a haber una bendición. Por eso es que este es nuestro primer principio para sanar de la ceguera espiritual. Obedezcamos todo lo que Dios nos ha indicado. Si estamos en un momento de confusión, no sabemos qué hacer, es el momento en que nosotros podemos seguir obedeciendo lo último que el Señor nos mandó, lo último que el Señor nos mostró que era su deseo, su anhelo para nosotros. Hagámoslo y obedezcamos esto que Él nos ha indicado. En segundo lugar, el segundo principio para sanar de la ceguera espiritual lo vamos a encontrar pues en un pasaje amplio que es ahí los versículos, capítulo 9 de Juan, versículos del 13 hasta el 34. Pero bueno, aquí vamos a poder ver algunas situaciones muy interesantes que precisamente vemos cómo diferentes personajes empezaron a reaccionar ante este hecho milagroso del Señor. Y vamos a ver varias reacciones de los fariseos. También, bueno, ya lo leímos ahí en el versículo 8, los vecinos. También, bueno, vemos a los papás. También los papás dan su opinión, y después los fariseos otra vez vuelven a dar su opinión. La verdad es que muchas veces nos dejamos guiar por las opiniones de los demás, pero este segundo principio tiene que ver con crecer en Jesús. Debemos crecer en Jesús. A pesar de que las personas digan o hagan, tengan sus reacciones con respecto a Jesús, nosotros debemos de seguir leales a Él, debemos de seguir conduciéndonos en sus mandamientos, en lo que Él nos está mandando, y seguir creciendo en Él, no dejándonos afectar por lo que otros nos están tal vez señalando, o las impresiones que vemos de los demás. Vemos, por ejemplo, a los vecinos. Estos vecinos pues no querían ver muy bien lo que estaba sucediendo. Como dice aquí, unos decían Él es, y otros a Él se parece. O sea, como que no manifestaban con seguridad lo que realmente sabían y se habían dado cuenta que estaba sucediendo. Y hay personas que así nos vamos a encontrar en la vida, que no quieren ver, y no debemos nosotros dejarnos llevar por esas personas. Si otra persona no quiere ver lo que tú estás viendo en Jesús, tú sigue viendo a Jesús. No intentes seguir a los demás. Los fariseos, vamos a ver aquí que pues ellos hablaban de que Jesús, y esto lo hemos visto ya en algunos pasajes anteriores, estaban en contra de Jesús. Jesús estaba pues ganando mucha popularidad, influencia, y esto les molestaba a los fariseos. Esto era algo que ellos no deseaban, que Jesús siguiera siendo tan popular, y pues ellos pues trataban siempre de dar su opinión, trataban siempre de imponer su opinión. Por cierto, ellos decían, bueno, ¿cómo es posible que Jesús esté sanando en día de reposo? Y ellos interpretaban el Antiguo Testamento de darle el día del Señor, del día de descanso, y empezaban a crear diferentes pues leyes, reglas que no estaban propiamente en la Escritura, pero que era su interpretación, y ellos la imponían. Eso es para poder ellos sentirse mejor delante de Dios. Era su forma de acercarse a Dios, era su manera de sentir confianza en lo que ellos estaban estipulando, y entonces sentirse aceptados por el Señor. Y eso vamos a encontrar en personas que a veces van a querernos imponer su forma de relacionarse con Dios, y van a querer que nosotros nos apeguemos a eso. Pero recordemos, debemos de leer la Escritura y ver lo que realmente la palabra de Dios nos está diciendo nuestro Señor a través de ella. También otra reacción que hay es la de los padres. Dice ahí, pero los judíos no creían en el verso 18 que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres. O sea, no se conformaron, estaban buscando a ver qué le encontraban. Y entonces pues le preguntaron, ¿es vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora?
Y sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo, dice, y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Dice, edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo. Y bueno, pues esto fue lo que dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos, dice ahí en el verso 22, ya habían acordado que si alguno confesare que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Entonces, pues hay veces que nosotros dejamos de crecer, dejamos de avanzar en nuestro conocimiento en Jesús, porque otras personas nos están intimidando, porque nos están persiguiendo, porque tenemos miedo al rechazo. Y esto muchas veces lo podemos llegar a enfrentar en la escuela, en el trabajo, y decimos, mejor no digo que creo en él, porque bueno, no vaya a ser que me vayan a correr, me van pues a agarrar de bajada, me van a hacer bullying. Entonces eso es algo que nosotros no debemos de hacer caso. Y es lo que este ciego, la actitud que él tiene es esa. Él seguía adelante, él seguía conociendo al Señor, creciendo en él, a pesar de todo esto que estaban enfrentando. Dice también ahí más adelante, en el versículo 34, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Es una arrogancia tremenda la que estos fariseos tenían. Ellos no concebían que un hombre que había sido ciego les estuviera explicando y enseñando pues quién era Jesús, y que estuvieran experimentando el poder de Dios, él en su vida. Ellos no lo podían concebir. La verdad es que estamos en tiempos en donde seguramente pues hemos enfrentado ya pues cuando predomina una creencia, una religión, ya sea en nuestro trabajo, en la familia, en la escuela. Pero algo que este varón nos enseña es que él siguió creciendo, y a pesar de la oposición, a pesar de que todo el mundo estaba quizás en su contra y que él iba pues contra la corriente, él siguió firme, y él experimentó pues un crecimiento a lo largo de este pasaje, pero pues es muy importante que no nos dejemos llevar por lo que la mayoría a veces quiere hacer o quiere imponernos. Yo recuerdo en alguna ocasión, pues les he compartido, tuve la oportunidad de estar en una escuela pues que era muy religiosa, pues obviamente dominaba la religión, pues la oficial, y era algo que presionaba mucho a que uno tenía que asistir a determinadas actividades, y fue un reto muy grande, porque sí se sentía tener en contra a 3,000 personas y solamente unos cuantos cristianos. Era algo abrumador. Recuerdo que solamente creo que éramos 7 que éramos cristianos, pero nosotros no lo eran, y a veces había mucho ataque. Seguramente tú lo sientes cuando estás en tu trabajo, y tú crees en algo, pues esas personas van a querer imponerte lo que piensas. Lo vemos ahora en las escuelas, ahora que se viene pues las fiestas del Día de Muertos o del Halloween, cómo se busca pues imponer una creencia que se debe de tener cuando no la tenemos. Entonces debemos nosotros tener sabiduría para poder responder a nuestra fe, lo que nosotros creemos, porque tenemos un Dios de vivos, y ese debe de ser nuestra fortaleza y debe de ser nuestra palabra. Que Dios nos ayude a enfrentar con sabiduría pues todo esto que estamos viviendo, y que Dios nos permita no irnos con todo lo que los demás hacen. Es algo que llama mucho la atención, como hay algo que llaman los conocedores que la religión integral, y esto se refiere a todo aquello que está en el corazón de las personas, en su cultura. Es la cosmovisión que las personas tienen con respecto a la relación con Dios. En nuestro caso, en México, bueno, tenemos mucha influencia prehispánica, pues también, obviamente, ya cuando llegó la conquista, y todo esto, pues se hizo una serie de una mezcla que le llamamos también un sincretismo
como una sopa de creencias. Y bueno, pues por si fuera poco, ahora tenemos influencia del país vecino del norte. Ahora pues ya con las redes sociales, con el internet, pues ahora tenemos influencia de todo el mundo en un instante. Y este es el momento en que nosotros tenemos que empezar a defender y a confiar en nuestro Señor, a seguir creciendo en Jesús. Y como lo hizo este varón, él siguió viendo a Jesús. Dice ahí en el versículo 11, dice ahí que él dice, no sé dónde está. Es como primero él contestó cuando le preguntaron, ¿y dónde está ese Jesús? Pues no sé dónde está. Después dice ahí en el 17, al final dice, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Entonces ya vemos ahí como que primero no sabía dónde estaba, ahora sabe o lo entiende él como un profeta. Después dice en el 25, a la segunda parte del versículo 25, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Entonces se va viendo un entendimiento, un crecimiento, él iba empezando a tener ya, se iba formando ya un concepto acerca del Señor. Y dice ahí en el versículo 27, dice en la segunda parte del versículo 27, dice, yo os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y aquí pues bueno, ya entró en algo más fuerte, ¿no? Que es pues, hablar de si querían seguir, invitarlos de alguna manera a seguir a Jesús. Y bueno, pues él estaba teniendo este concepto más claro de él. Y es algo que nosotros debemos de aprender, a ir conociendo del Señor. Quiero animarte a que crezcas en Jesús, a pesar de la oposición, a pesar de la oscuridad en la que nos encontramos. Este es un tiempo en el que Cristo quiere que lo sigamos buscando y sigamos creciendo en Él. Y finalmente, en tercer lugar, el tercer principio para sanar de la ceguera espiritual, pues lo tenemos ahí en los versículos 35 al 38. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado al ciego, lo expulsaron de la sinagoga, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Ahí ya el Señor se está revelando de una manera preciosa con él, y él dijo, creo, Señor, y le adoro. Entonces, bueno, pues para salir de esta ceguera espiritual, necesitamos creer en Jesús. Es indispensable el poder tener este descubrimiento de quién es el Señor. Yo recuerdo algo muy hermoso, una experiencia hermosísima cuando a mí me hablaron del Señor. La verdad es que bueno, fue un matrimonio hermoso. Nos habló de una forma pues muy convincente a mis padres, a mí. Sin embargo, pues algo que yo le agradezco mucho a Dios es que pues me dio la oportunidad de poder empezar a buscar en la palabra de Dios. Mis papás tenían una Biblia pues grandota, de esas que se acostumbraba a tener, o todavía en muchas familias se acostumbra a tener una Biblia muy grande. Atrás traía un glosario muy interesante y me gustaba leer lo que me decían, comparar lo que me decían estos hermanos que nos estaban compartiendo del Señor, y me gustaba a mí analizarlo por mi propia cuenta. Yo creo que es algo que no debemos perder. Sí, el hecho de recibir una instrucción es algo hermoso y debemos de tenerlo, debemos de asistir por eso a nuestras clases, debemos escuchar los mensajes de principio a fin, pero también no podemos conformarnos solamente con eso que nos enseñan, con esa hora, con estas 2 horas semanales. Necesitamos aprovechar este privilegio que tenemos en nuestro país de tener una Biblia, de tener hasta de diferentes versiones, o a veces hasta podemos accesar a ella a través del internet, y podemos leer la palabra de Dios. Entonces yo te animo a que compares, a que leas todo lo que estás escuchando, este mensaje, bueno, pues con más calma, velo analizando en la semana, no te quedes solamente con lo que te estoy compartiendo. Es importante que, bueno, es muy poco tiempo y hay muchos detalles que tú debes de descubrir por ti mismo.
Esa es la verdadera esencia de un cristiano. Es alguien que cree en Jesús, pero que lo va descubriendo, que lo va conociendo cada vez más, cada vez mejor, que va creyendo en todo lo que le va diciendo en su palabra. Entonces, descubre por ti mismo quién es Jesús. No vivas de la experiencia de otros. No se trata de que, ay, ese hermano se ve que es muy entusiasta, conoce del Señor. Bueno, qué bueno, pero pues bueno, yo quisiera tener un conocimiento así de Dios. Bueno, está en tus manos, está en nuestras manos, en las manos de todos, el poder conocer la palabra de Dios. Entonces, aclara tus dudas, así como lo hizo este varón, platica con el Señor y bueno, pues dile lo que piensas, platica constantemente con Él. Y bueno, como dice aquí, Jesús hizo una pregunta: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y esta pregunta, pues bueno, fue una pregunta clave que Jesús le hizo a este varón, y que seguramente pues él tal vez ya la ha hecho en ti. ¿Crees en el Hijo de Dios? Si ya creíste, gloria a Dios, sigue creciendo en Él, sigue obedeciéndole. No te desanimes porque ahora no estamos yendo a la iglesia, bueno, no nos estamos reuniendo pues como antes lo hacíamos con nuestros hermanos, pero esta es nuestra oportunidad de crecer también, de creer en el Señor, de seguir creyendo en Él, aún a través de estos medios. Qué bendición, hermanos, que podemos nosotros acercarnos a Dios y que podemos conocerlo de manera personal, y pues aceptemos esta invitación. Y bueno, algo que hizo también este varón es que también lo adoró, le adoró, reconoció pues no solamente que era el Hijo de Dios, reconoció no solamente que era alguien que le había venido a traer salvación y sanidad, sino que también lo adoró, es decir, pues lo reconoció como Dios, lo reconoció como Señor de su vida. Y eso es algo muy importante que nos va a ayudar precisamente a obedecerlo, el reconocer e identificar que Él es Señor, que Él es soberano, que Él gobierna en nuestra vida. Y bueno, pues nosotros debemos rendirnos a Él con todo nuestro corazón. Y bueno, pues estos principios que Él nos ha dado hoy es con la finalidad de que tú y yo salgamos de esa posible ceguera en la que nos encontremos. Si en este momento tú has descuidado tu vida espiritual, has descuidado tu comunión con Dios, por lo que comentaba ahora, porque no nos hemos estado reuniendo, bueno, hermano, quiero decirte, no hay pretexto, no hay justificación para enfriarnos espiritualmente. Si tú lo estás detectando en este momento, no esperes más, no esperes un día más. El Señor hoy quiere que tú y yo volvamos a Él, le obedezcamos en lo que Él nos está mandando, sigamos creciendo, aún en medio de este tiempo de pandemia. Claro que sí, podemos crecer, y después de, bueno, ya llevamos 7 meses, qué hermoso el poder decir, bueno, durante esos 7 meses yo crecí, leí la Biblia, me discipulé, estuve creciendo espiritualmente. Ese es el reto. Y la verdad, he visto a muchos hermanos, muchas personas que en verdad están creciendo muchísimo. Pero bueno, no sé, hay otros que no veo, no tengo la posibilidad de verlos a todos, pero yo espero que así sea en tu vida. Y si no, este es el momento en que debemos de reconocer nuestra necesidad. Dice ahí en el versículo número 39, dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. Es decir, que Él quiere que veamos, los que no vemos veamos, pero aquellos que creen, que ven, pues esos pues vienen a humillación. La verdadera pues actitud, la genuina actitud que debemos de tener es reconocer esa necesidad que tenemos de Él, esa debilidad, y reconocer y decir, ciertamente este ha sido un tiempo difícil, me he alejado de ti, Señor, pero hoy me estás dando la oportunidad de reconocer esa debilidad, de reconocer mi pobreza espiritual, y necesito que tú me ayudes, porque necesito conocer más de ti. Solamente cuando reconocemos nuestra debilidad, nuestro enfriamiento espiritual, es como nosotros vamos a poder conocer más a Jesús, y vamos a poder recibir esa vida y esa luz que Él quiere darnos. Dice ahí en Isaías, quisiera terminar leyendo este versículo, Isaías 9:2, un versículo que leemos mucho en Navidad, y a mí me encanta, pero
pero es algo que nos refleja quizás cómo estemos en estos momentos. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y bueno, pues aquí está hablando acerca del Mesías, y la verdad es que Él vino a ser luz, y Él es luz en este mundo de tinieblas, este mundo que está rodeado de inseguridad, de incertidumbre, que se siente tal vez pues demasiado frágil. Dios es el Señor y Él es nuestra luz. Y yo quiero animarte en este momento a que oremos y a que le pidamos al Señor que Él obre y que Él traiga luz a nuestro corazón. Vamos a orar. Bendito Señor Dios Todopoderoso, queremos, Padre mío, darte las gracias por este hermoso tiempo que nos das de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por el mensaje que tú nos das, y sobre todo, Señor, porque has enviado a tu Hijo Jesucristo a este mundo para darnos la luz que necesitamos. Señor, gracias porque tú eres bueno, Padre mío, porque tú buscas a todo aquel que está necesitado de ti. Tú llamas, Señor, a aquel que se encuentra pues en este momento en un enfriamiento espiritual o en un desconocimiento completo de ti. Gracias porque tú sigues obrando, gracias porque tú sigues siendo fiel, porque tú nos manifiestas, Señor, tu misericordia, tu perdón, tu amor, tu anhelo por nosotros, Señor. Que en este momento tu Espíritu Santo toque nuestros corazones, que todos aquellos que estén escuchando, aquellos que lo vayan a hacer más tarde, Señor, puedan sentir el llamado que tú, Padre mío, estás haciendo a su corazón, y que les estás diciendo, ven, les estás llamando y les estás diciendo, cree en mí. Padre mío, te pido que tú obres en nuestros corazones. Y Señor, ven, Señor, a darnos la luz. Si en este momento estamos cegados espiritualmente, si algo el enemigo tal vez nos ha distraído, nos ha puesto quizás vendas en nuestros ojos, Padre mío, yo te pido que en este momento tú nos permitas ver, Señor, lo que tú tienes para nosotros, y apreciar tu amor, apreciar tu misericordia, y Señor, apreciar este privilegio que tenemos de tenerte en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, y te pedimos todo esto en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y bueno, pues gracias al Señor por su palabra. Es una bendición poder compartir este mensaje, y bueno, pues que el Señor te bendiga, y si Él lo permite, nos vemos en la próxima.